Buenas tardes, nos encontramos en esta tarde en la Defensoría del Pueblo con la doctora Luisa Fernanda Bernal, abogada de la Defensoría del Pueblo. A continuación vamos a hacer unas breves preguntas. Nosotras somos estudiantes de la SAP, estamos desarrollando el tema de los órganos de control, en este caso la Defensoría del Pueblo. Buenas tardes, doctora Luisa. Buenas tardes, Aura. Buenas tardes a todos los que escuchan esta entrevista. Para empezar, la primera pregunta es, ¿considera que la Constitución ofrece las herramientas necesarias para la protección de los derechos humanos? Sí, la Constitución vigente, proferida en el 91, primero tuvo una modificación en el modelo de Estado, pasamos de un Estado de Derecho a un Estado social de derecho que implica no solamente el establecimiento de derechos, sino también de mecanismos eficaces para la protección de estos derechos. En ese sentido, pues tenemos que la Constitución de 1991 ofrece la protección, las herramientas necesarias para hacer efectivos y eficaces estos derechos humanos. La siguiente pregunta es, según su experiencia, ¿cuál es la acción o las acciones más eficaces para la protección de estos derechos, los derechos humanos? Según el tipo de derechos, pues hay mecanismos para su protección. La experiencia en estos 18 años de existencia de la Constitución básicamente es la acción de tutela y las acciones populares. La acción de tutela reglamentada a través del decreto 2591 de 1991 y pues la ley de acciones populares, que a su vez reglamenta el artículo 88 de la Constitución Política. Entonces, la Constitución establece que hay derechos fundamentales como son el derecho a la vida, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho al debido proceso, el derecho al derecho de petición, son derechos inherentes al ser humano y como tal le ha establecido la misma Constitución unos mecanismos para defensa. Ese mecanismo de defensa es la acción de tutela. Entonces, cuando estamos frente a una violación o amenaza de violación de un derecho fundamental, pues el mecanismo idóneo para acudir en su protección es la acción de tutela. A su vez, también la Constitución nos habla de derechos de rango colectivo, o en algún momento se habla de derechos de tercera generación. El mecanismo para protección de estos derechos colectivos, es decir, cuyo doliente es toda la comunidad, son las acciones populares, ¿sí? Entonces, esa es otra herramienta bastante utilizada en los últimos años pues, para protección de este tipo de derechos humanos, fundamentales y colectivos. Tercera pregunta. ¿Cómo contribuye la Defensoría del Pueblo para difundir el conocimiento constitucional? Bueno, la Defensoría del Pueblo, según la Constitución, tiene una función de enseñanza, o sea, la Constitución establece que su función es la de velar por el ejercicio, promoción y divulgación de los derechos humanos. En tal sentido, pues tiene que enseñar derechos humanos. ¿Cómo lo hace? A través de sus defensorías regionales, de sus defensorías delegadas, y entonces hace un trabajo de socialización, de enseñanza de los derechos humanos. Eso lo hace a través de diferentes estrategias. Entonces, aborda grupos, por decir algo, juntas de acción comunal, colegios, universidades. En el mismo trámite, en la misma atención y trámite de quejas también cumple una misión pedagógica. Igualmente, cuando elabora una acción de tutela, una acción popular, también cumple una acción socializadora o formadora, con el fin de que las personas no solamente, digamos, se les suministre las herramientas, sino que aprendan a utilizarlas, aprendan sus derechos y aprendan a utilizar las herramientas para ejercer sus derechos. Y ya por terminar, la última pregunta es, ¿cuál es el principal obstáculo que tiene en esa protección de los derechos humanos de acuerdo a las funciones que tiene la Defensoría? Bueno, básicamente pues hay varios. Uno, el mismo desconocimiento de las personas respecto de sus derechos. Y en el mismo sentido pues entra en juego la tarea de enseñanza de la Defensoría, ¿no? De enseñanza de derechos humanos. El otro a veces es la apatía, digamos, cuando hablamos de derechos colectivos, entonces pues a la gente no le importa en tanto y cuanto no le afecte. Entonces eso es otro de los problemas. La falta de presupuesto también, la falta de trabajo interinstitucional, porque pues cada entidad se dirige o se gobierna sola, pero como que falta trabajo entre los mismos líderes de cada una de estas entidades. Básicamente eso.
De acuerdo, entonces, doctora Luisa Fernanda, muchísimas gracias por su entrevista y ya con esto entonces terminamos sobre los órganos de control.